Como ustedes sabrán, la clozapina se metaboliza en el hígado, a norclozapina principalmente, que es el metabolito activo, principalmente por la CYP1A2 y algo de la CYP3A4. La 2D6 y la 2D19 son mucho más marginales. Este trabajo de este año es bien interesante, hecho en Reino Unido, creo, europeo sí, seguro, creo que fue hecho en el Reino Unido, donde demuestran en voluntarios sanos, unos 8 pacientes, la variabilidad de las mutantes CYP1A2 en la concentración plasmática. Cómo algunos subtipos de CYP1A2 generan propia variabilidad en individuos sanos, tanto en clozapina, en la fracción biodisponible que queda clozapina, como de norclozapina. Interesante. ¿Por qué? Porque sacamos una cantidad de cofactores patológicos que nos permiten pensar en esa propia variabilidad genética del CYP1A2. Este estudio también me parece relevante, que va más o menos en la misma línea del Reino Unido, donde CYP1A2 mutantes, de alguna manera raras, poco frecuentes, también inciden en el rango terapéutico de clozapina. También tenemos que pensar en la variabilidad ancestral, esto que comentábamos recién de las poblaciones. Para CYP1A2, principal mecanismo metabolizador de clozapina, también es relevante. Y de hecho, hay algunas poblaciones o subpoblaciones de África subsahariana que a dosis medias de 300 miligramos, la dosis objetivo de FDA, por ejemplo, de los estudios de Kane, entrarían dentro del rango terapéutico, pero sin embargo, europeos y asiáticos del este precisarían dosis menores, significativamente menores, para entrar en ese rango terapéutico. Por lo tanto, algunas implicancias clínicas de esto. Necesidad de monitorizar las concentraciones plasmáticas en clozapina. Necesidad de considerar la dosificación étnica. Nuestro continente, principalmente Brasil, diversamente étnico, de alguna manera lo tenemos que tener en cuenta. Y considerar una variable sumamente importante, que es la fenoconversión. La fenoconversión es ese concepto de que nos permite pensar que nosotros tenemos una susceptibilidad genética para cierta metabolización, pero que de alguna manera pueden haber otros factores medicamentosos o ambientales que pueden incidir en esa metabolización, tanto induciéndola como inhibiéndola. Y ahí está la realidad de nuestros pacientes. ¿Qué hicimos en el Hospital Villa-Rebo, hospital de referencia en Uruguay, psiquiátrico, su sector público? Con el grupo que les comentaba de químicos, de clínicos, agarramos una pequeña corte de la doctora Richard de la Policlínica de Ambulatorios del Hospital Villa-Rebo, psicóticos, de seguimientos, muchos de más de 10, 15, 20 años, compensados, y tratamos de comprender cuál era la variabilidad en la respuesta de esos individuos. En nuestro objetivo, identificar factores genéticos y ambientales y correlacionarlos con los rangos terapéuticos. Lo que hicimos fue agarrar 100 pacientes, que habitualmente le hacemos los hemogramas, le hicimos el rango terapéutico, hicimos un ratio, clozapina, norclozapina, alto o bajo, para después hacerle la farmacogenómica a 50 de esos pacientes, porque no teníamos presupuesto para todos. Y luego pudimos hacer la genotipificación de esos 50 pacientes. Y de alguna manera, en esa muestra pequeña, pero representativa de nuestra población y de nuestra policlínica, surgieron datos como interesantes. Primero que nada, el ancestro europeo de nuestra población es importante. Ya no tenemos la garra charrúa, evidentemente. Y eso incide significativamente en nuestra población. Las dosis medias de clozapina fueron de 300 miligramos. Quiero destacar que las concentraciones y el número de pacientes que estuvieron por debajo del rango terapéutico de 350 nanogramos mililitro fueron más de la mitad de los pacientes, compensados. Eso también nos habla un poco de lo que traía ese elefante en la habitación de la evidencia, que nos dice que de alguna manera la dosis objetivo donde se estudió fue en 300 miligramos,
tal vez nosotros en nuestra población, en muchos de nuestros pacientes, no precisamos de los 300 miligramos para compensar a nuestros pacientes. Otro punto relevante es la genotipificación. Y lo que encontramos fue predominancia de CYP1A2, 1F, el F, el subtipo F. El A y el C, poco significativo, pero el F sí, significativo en nuestra población, el 3A4 casi insignificante, pero el 1F con relevancia clínica. Relevancia clínica porque encontramos una asociación, una correlación con el rango terapéutico y a su vez la fenoconversión de la inducción por el tabaco. No es el tabaco en sí mismo, sino son los hidrocarburos aromáticos policíclicos que están en el humo. Esto es muy importante porque nuestros pacientes casi todos fuman, pero si hay un paciente que recibe clozapina y trabaja como asador, capaz que termina con una convulsión, porque es el humo con los hidrocarburos aromáticos los que está incidiendo en esa fenoconversión. Otro elemento significativo que encontramos fue la cialorrea, y la cialorrea se correlacionó con dosis elevadas de rango terapéutico alto. Esto también es importante porque podemos asumir que de alguna manera esta relación dosis dependiente la pudimos demostrar y si no tenemos posibilidad, por lo menos con nuestros pacientes, de pensar en hacer una monitorización plasmática de clozapina o norclozapina, tal vez si tiene una cialorrea significativa podemos optimizar la dosis a la baja sin perder efectividad y sí controlar mejor los efectos adversos. Por lo tanto, perspectivas clínicas y perspectivas futuras de todo esto. Es el santo grial en la farmacogenómica, se nos escapa un poco. Hay covariables que inciden en la variabilidad de la respuesta. La prescripción siempre es personalizada y debe ser personalizada. Tenemos que encontrar la dosis correcta para nuestros pacientes, para nuestro paciente correcto. Factores genéticos, medicamentos y ambientales determinan la variabilidad de la respuesta a los medicamentos. Y debemos definir en el futuro la relación del ratio clozapina-norclozapina, potencialmente para pensar la efectividad, pero también para pensar la seguridad. Que la reducción del precio de los paneles de genotipificación nos va a permitir acceder y tener más volumen de información en el futuro, y va a ser de práctica clínica diaria probablemente, y que la inteligencia artificial tal vez nos pueda ayudar a comprender mejor las variables de fenoconversión clínicamente relevantes para los medicamentos en general y en particular para la clozapina.